Tras presentar el reconocimiento de un canon limitado, que reciclaba la estructura triple del Hebraica Veritas para la época de Cristo, debemos entrar al debate de los cánones hebreo y alejandrino. ¿Se limitaron los cristianos a utilizar solo uno o se valieron de ambos? ¿Era la Septuaginta la Biblia de los cristianos? ¿O no pasa eso de ser una afirmación gratuita? ¿Había un canon largo en la Septuaginta? ¿Debemos aceptarla como una traducción inspirada, Septuaginta Autoritatem? Estas preguntas están ubicadas en el mismo centro de la problemática deuterocanónica, puesto que, al considerar que los creyentes primitivos usaban el canon alejandrino, se asume que debían reconocer un canon mucho más amplio que los 22 libros del canon hebreo. Y esto porque es el canon alejandrino donde hallamos la literatura deuterocanónica. Si la Septuaginta era el texto de Cristo y sus discípulos con su canon ampliado, todos debemos aceptar ese canon sin chistar. Por supuesto, necesitamos comprobar si realmente esta conclusión es correcta y supera las pruebas de la evaluación histórica. Lo primero que descubrimos es que la idea de un canon alejandrino es una hipótesis tardía, un mito que desgraciadamente sostiene Justo L. González, postulada por Johann Salomon Semmler en 1771, como vemos en Albert Sonnenberg, y corroborado por la misma Enciclopedia Católica. Es por ello que, de acuerdo con Bruce, no se puede hablar de cánones en conflicto porque no hay evidencia de que uno haya sido más amplio que el otro. Esto no solo se debe a la ausencia sospechosa de menciones entre autores relevantes de la comunidad alejandrina como Filón, sino debido a que, como reconoce Reed, los deuteros nunca serán citados en el Nuevo Testamento precedidos de una fórmula tipo escrito está, como sí se hace con la canónica. Algo parecido a lo indicado por Oscar Scarson cuando demostró que ese patrón se repetía en la literatura patrística de los primeros siglos. Y esto se confirma con la ausencia de los deuterocanónicos en los leccionarios griegos usados para la devoción en los primeros siglos, así como de los comentarios y homilías tal y cual evidenciaron Hengel, Ralphs y Neira Casamichela. Lo segundo es entender cómo el concepto Septuaginta no es de un corpus homogéneo e identificable, sino más elástico. Más que una lista de libros, implica un proceso de traducción que solo abarcó al Pentateuco, como indica Gallagher, y una traducción que no se vio libre de cometer ciertos excesos, tendiendo a realizar cambios radicales al texto original del cual se derivó la Borlag, texto base de la Septuaginta, como sería el cambiar los ajuares de las mujeres aristocráticas de Jerusalén en Isaías 3, 18 al 23, con los vestidos de las mujeres ricas en Alejandría, o el cambiar el nombre de Tiro por Cartago en Isaías 23:1 con el fin de interpretar la historia alejándose de su sentido original para favorecer la interpretación particular del traductor. De modo que la Septuaginta no era un libro que se hallase en dos tapas, sino que implicaba un esfuerzo de traducción. Lo tercero sería responder a la pregunta de si era inspirada esta traducción. Algunos padres como Agustín lo creían por dos razones que ya no se pueden sostener. Primero, él creía que los 72 tradujeron todo el Antiguo Testamento, pero esto no resultó ser más que una lectura distorsionada de Aristeas, donde se informa que solo se tradujo el Pentateuco, dato corroborado por dos contemporáneos de Pablo, Filón y Josefo, así como por Jerónimo en su comentario Ezequiel 5:12. Y segundo, no se puede reconstruir el texto griego usado en el Nuevo Testamento al citar el Antiguo. En ocasiones, los autores neotestamentarios se apartan de la Septuaginta y se acercan al texto protomasorético.
Cuando sus citas no coinciden con este último, no podemos decir a ciencia cierta si se acercan a la Septuaginta, porque al no poder reconstruirse el texto griego como indique Manuel Tov, debemos confiar que la inspiración no se halla en los 72 traductores, sino en los apóstoles, tal y como lo deja atestiguado Jerónimo en su prólogo al Pentateuco. Tal idea también la comparte con el prologuista del Eclesiástico, porque las cosas dichas en hebreo pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua. Y esto es cierto no solo en este caso, también en la ley y los profetas y en los otros libros no es pequeña la diferencia que se nota cuando se leen en el original. Lo cuarto implica saber si la Septuaginta era la Biblia de los primeros cristianos. La respuesta es muy clara. Entendiendo que la Septuaginta no es un corpus en dos tapas, un concepto más que un códice, cuyo texto es imposible de reconstruir, se nos hace imposible afirmar cuál era el texto usado por Cristo y los discípulos. Esto debido a que si hubo un texto uniforme de base para la Borlag, que sirvió también al texto protomasorético para el canon hebreo, salió de circulación en días de Jesús, dejando con ello una pluralidad textual que dejaría la sensación de cierto caos, aunque no hubiese tal cosa. De ahí que sea un pecado imperdonable al hablar de Septuaginta el generalizar diciendo que la Septuaginta era la Biblia de los apóstoles. Parafraseando a Gallagher, si hubiéramos tenido la oportunidad de preguntarle a Pablo cuando usaba a Isaías, uno de los libros del Antiguo Testamento que más citó en sus epístolas, oye Pablo, ¿eso que estás citando del profeta es de la traducción de los 72 ancianos? Podemos estar seguros que Pablo nos diría, por supuesto que no. Pues los dos judíos contemporáneos suyos, que sí nos dejaron su opinión sobre este punto en particular, fueron muy claros en afirmar que los 72 intérpretes solo tradujeron el Pentateuco. Estos últimos, los apóstoles, preferían en ocasiones a otras traducciones o producirlas ad hoc, como sería el caso del Apocalipsis. Al decir de Peter Williams, no tenían una copia del Corpus Alejandrino en su mesa de noche. No había una colección que se llamase Septuaginta. Jesús mismo, cuando leyó el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret, no estaba leyendo un rollo griego, sino el texto en hebreo. El primero en extender el concepto más allá del Pentateuco fue Justino. Y no tenemos idea de qué pensar en los Deutero, puesto que no tenemos citas formales de aquellas en sus escritos. Pablo, por ejemplo, es inconstante con sus citas en Isaías, ora acercándose, ora alejándose de lo que sería la traducción griega. Así que en su caso, al igual que el de otros autores del Nuevo Testamento como hebreos, los eruditos de hoy no encuentran la manera de explicar tanta inconsistencia en el uso de las citas veterotestamentarias. Y esto a nivel del texto, porque a nivel canónico es irresponsable afirmarlo, ya que no hay evidencias de un canon griego, solo del hebreo, como indica Gentry. Por tanto, no se puede hablar de que los autores del Nuevo Testamento citaban la Septuaginta, pues dicha frase es imprecisa y equívoca. De hecho, podemos confirmar esto al revisar el estado actual de la investigación. Antes entendían los eruditos que la Borlag era más confiable que el protomasorético, pero a la luz de los nuevos hallazgos, solo es posible para algunos libros del Antiguo Testamento apelar a ese nivel de autentificación. Agreguemos a esto que no tiene mayor representación en Qumran. Cuando miramos los datos arrojados por Tov, vemos que frente a un 48% de los textos qumránicos de la Torá, que son parecidos al texto protomasorético, solo un 2% refleja la Septuaginta. Y mientras un 44% de las demás escrituras hebreas, léase profetas y escritos, replican el texto protomasorético o se le acercan, solo un 7% lo hace con la Septuaginta.
Esto resulta esclarecedor para entender a Somberg cuando afirma que no existió nunca un verdadero canon alejandrino de lengua griega que pudiera ser considerado como un canon paralelo al palestino de lengua hebrea. Si no hubo canon alejandrino en el siglo I después de Cristo, entonces este conflicto que muchos apologistas católicos pretenden presentar para indicar que los judíos rechazaron el canon griego ampliado debido a su uso cristiano, no deja de ser un mito. Lo quinto, las traducciones griegas, que ya no una estructura canónica ajena a la hebraica veritas usadas por los cristianos, incluían los documentos no reconocidos en el canon hebreo. No podríamos saberlo, porque las únicas colecciones tangibles, las pandectas de los siglos IV y V después de Cristo, no concuerdan en su contenido por lo que al Antiguo Testamento se refiere, aunque todos contienen unos u otros de los Deutero, incluyendo algunos rechazados por Icár. Una tabla comparativa la encontramos en Gallagher. El mismo autor nos indica que no sabemos cuál era la teoría canónica de los compiladores de dichos códices, ni si veían a estos documentos como canon de fe o canon de lectura eclesial, el cual por definición se descalifica como documento inspirado. Tampoco podemos hablar del canon corto o largo, apelando a las recensiones del texto griego, puesto que no sabemos qué tanto abarcaban ni cuál era otra vez su teoría canónica. De lo que sí podemos estar seguros es que algunos padres griegos del siglo IV, Epifanio, Cirilo de Jerusalén, el diálogo con Timoteo y Aquila, que aceptaban el texto que hoy llamamos Septuaginta, tenían una lista canónica idéntica con el canon judío. Por supuesto, alguien podría intentar empecinadamente negar todos estos datos y mantener testarudamente la idea de que la Septuaginta era un libro en 2 tapas con una lista determinada reconocida. A esta persona deberíamos preguntarle, ¿cómo se decide qué libros entran en esas tapas? La respuesta es muy sencilla, tomando en cuenta las pandectas o códices unciales y qué libros contenían. Pero como ya vimos, estas no concuerdan. Por tanto, nos quedamos sin saber exactamente cuál era el canon de la Septuaginta o si estos deuterocanónicos serían un apéndice más que un texto canónico. Sin embargo, la evidencia de que no había tal cosa como un canon griego en competencia con la hebraica veritas se hace más sólida a medida que comprendemos mejor nuestras fuentes posteriores. Por ejemplo, cuando escuchamos a Justino hablar de la Septuaginta, ¿cómo podemos saber que en su mente aquella era un proceso de traducción y no un corpus? No hay manera de saberlo, ya que no nos dejó Justino información al respecto, pero sí lo hizo Cirilo de Jerusalén, y para él la traducción griega, es decir, la Septuaginta, consistía de 22 libros, sorprendentemente coincidentes con la hebraica veritas y coincidiendo con el testimonio de Josefo. Este punto resulta importante porque más allá del contenido, importa el hecho de comprender que no había un canon que compitiese con el hebreo y por tanto resulta insulsa la presunción del apologista romano cuando afirma que Trento se decidió por el canon largo porque esa era la Biblia que usaban Cristo y sus discípulos. Que yerra Raúl Saldívar cuando habla de la Septuaginta como el canon usado por Pablo. Yo considero que inspirado es la Biblia griega. ¿Por qué? Voy a dar una razón de peso, una sola razón. ¿Por qué? Porque el señor que escribe la teología cristiana así lo creyó, Pablo de Tarso. Por esa razón, si ese señor del que yo predico todos los domingos consideró esa Biblia inspirada, entonces, ¿quién soy yo para decir que no es? Defender la inserción apócrifa en base a este argumento trasnochado ya no tiene basidero. Aclarado esto, debemos decir una última cosa. Al no haber más que un solo canon en los primeros siglos del cristianismo,
con una estructura reconocida desde hacía ya 200 años antes del nacimiento de Jesús, y que la Septuaginta no era un libro de 2 tapas, sino un proceso traductor, por lo cual no hubo un canon alternativo y mucho más amplio que el hebreo, debemos apuntar al patrón que vemos entre los cristianos de los primeros siglos posteriores al siglo I. Por el testimonio de Eusebio, sabemos que Melitón viajó a Palestina y elaboró una lista en base a interrogar a los judíos. Se ha sugerido que esto ha sido debido a que había debate en las iglesias griegas respecto al canon hebreo y por tanto se dirigieron a la fuente original para confirmarlo. La verdad es que Melitón solo estaba respondiendo al interés de un hermano que deseaba conocer con exactitud el número de los libros, y lo que hizo fue obviamente ir al oriente, llegando hasta el lugar en que se proclamó y se realizó. Las listas canónicas posteriores son de cristianos que tenían un Antiguo Testamento en griego, pero lo limitaban a un canon corto, no idéntico al nuestro, pero corto a fin de cuentas, por tratar de reflejar en muchos casos conscientemente el canon judío de aquel entonces. Justamente debido a este patrón es que Jerónimo terminará decantándose siempre por el canon hebreo, aplicando el principio de Hebraica Veritas, tal y como ha dejado aclarado Carvajosa. Corroborado por Cayetano cuando escribe Namat Hieronimi limam reducenda funtam verba. Deben reducirse a la corrección de Jerónimo. Y también lo asumirá el mismo Agustín cuando en Civitate Dei 1844 afirma: tengo como más acertado lo que se lee en el hebreo. De hecho, para el hiponense, si bien la Septuaginta es inspirada, también lo es el canon hebreo. Y por tanto, estas acusaciones de católicos y protestantes diciendo que uno le quitó libros a la Biblia, el otro se los agregó, resultaría inútil e irrelevante. Por supuesto que si vemos la incongruencia de las listas canónicas provistas entre los siglos II al IV después de Cristo, podríamos sentirnos tentados a explicarlas apelando a un canon indeterminado, por lo menos en parte, por las comunidades eclesiales. Sin embargo, esto resulta no del todo ser cierto, debido a listas cristianas que coinciden perfectamente con el canon reconocido, completo ya por los judíos, de acuerdo al testimonio temprano de Josefo. Un ejemplo de ello es el manuscrito 54, folio 76a, contemporáneo de Melitón, como bien detalla Bruce. Las razones de por qué habrían estas variaciones de listas han sido bien explicadas por Beckwith al indicar: los primeros cristianos compartieron con sus contemporáneos judíos un conocimiento completo de la identidad de los libros canónicos. Sin embargo, la Biblia no se encontraba entre 2 tapas. Era una lista memorizada de rollos. La brecha con la tradición oral judía, una brecha muy necesaria en algunos asuntos, la separación entre judíos y cristianos y la ignorancia general de las lenguas semíticas en la iglesia fuera de Palestina y Siria, llevaron a dudas crecientes en cuanto al canon entre los cristianos, lo cual fue acentuado por la aparición de nuevas listas de los libros bíblicos arreglados sobre otros principios y la introducción de nuevos leccionarios. Tales dudas sobre el canon solo podían ser resueltas como se resolvieron durante la Reforma, regresando a las enseñanzas del Nuevo Testamento y al trasfondo judío sobre cuya base es que se debe entender. Este sería siempre el mejor camino. Es el camino que transitaron la mayoría de los reformadores, recientemente los ortodoxos griegos, y esperemos lo hagan pronto nuestros amigos romanos.